Antes de iniciar con el sermón, simplemente quiero que ustedes piensen en el sentido de seguridad o inseguridad que tienen normalmente al andar en las calles. Generalmente se escucha mucho acerca de eso en Bogotá sobre todo, ¿no? O en varias regiones del país. Todos los seres humanos tenemos un deseo natural de sentirnos seguros en diferentes áreas de nuestras vidas, ¿cierto? Es por eso que si identificamos un peligro o que estamos corriendo riesgo, nuestra respuesta natural es buscar algún tipo de refugio o algo que nos provea esa seguridad, ¿verdad? Es por eso que nosotros en la noche, estoy seguro que aquí casi todos o todos, echan seguro en sus casas, o pasador, o candado, ¿no? Eso es en algunos pueblos que todavía dejan las puertas abiertas, ¿no? Pero a su propio riesgo. Por eso somos precavidos a andar en ciertos lugares de la ciudad, ¿cierto? O en ciertos lugares, en ciertos barrios que tienen fama, quizás. Pero creo que, y de hecho creo que está registrado, que una de las circunstancias en las que las personas se sienten, tienen un sentido de inseguridad demasiado alto es en las guerras. Aquí nadie seguramente ha estado en una guerra de proporciones históricas, creo yo, estoy asumiendo, quizás no. Pero cuando las personas están en guerra pueden sentir esa inseguridad a todo momento. Piensen en la Segunda Guerra Mundial donde habían bombardeos constantes en ciertas ciudades y las personas trabajaban y de todo y simplemente escuchaban la alarma de bomba y iban a sus refugios y luego salían y seguían con sus vidas, entre comillas. Y piensen en esa situación, piensen que ustedes son habitantes de Hiroshima en 1945, en agosto. Si usted no sabe qué pasó en agosto de 1945 en Hiroshima, fue el lanzamiento de la primera bomba nuclear sobre una población civil durante una guerra. En esa ocasión, cuando Estados Unidos lanzó la bomba sobre esa isla de Japón, murieron más de 66,000 personas al instante de la explosión. Imagínense en eso. Ahora, en ese momento, sitúense ustedes allá, un día soleado, 8 de la mañana, y empiezan a sonar las alarmas de que va a haber un bombardeo. ¿Qué hacen ustedes para sentirse seguros ante una amenaza así? ¿Pero a dónde? ¿A dónde corren a refugiarse? Están allí en el epicentro. Va a pasar en 15 minutos. Y eso, por más que usted corra, no pasa nada. Ahora, ante una amenaza de esa magnitud, ¿qué puede hacer alguien para sentirse seguro? En el texto que tenemos hoy, que vamos a leer, tenemos a un pueblo viviendo seguro, con una amenaza a su seguridad de proporciones atómicas. Algo así como lo que vivió Hiroshima en 1945. ¿Qué podía hacer el pueblo para sentirse seguro? Así que antes de leer el texto, les pido que oremos. Padre nuestro, te damos gracias por el privilegio que tenemos de acercarnos a tu palabra, Señor. Ese texto, Señor, es un texto que anhelamos, Señor, que tú abras ante nuestros ojos y que el mensaje central que está allí, Señor, sea anunciado y predicado a nuestros corazones, Señor. Obra en nuestras vidas, Señor, obra en nuestros corazones, en nuestras mentes, en este momento para recibir tu palabra, que podamos estar atentos a la lectura de ella, a la predicación de ella, Señor. Abre nuestros corazones, Señor. Necesitamos de tu Espíritu para ser transformados por medio de ella. Y a mí, Señor, te pido que me guíes y me uses, Señor, a predicar tu palabra con fidelidad, con claridad, para la gloria de tu nombre, Señor. Es en Jesucristo que oramos. Amén. Amén. Vamos a leer Ezequiel 38 y 39. Dice así la palabra del Señor. Leo de la Nueva Biblia de las Américas. Y vino a mí la palabra del Señor. Hijo de hombre,
Pon tu rostro hacia Gog de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él, y di, así dice el Señor Dios. Yo estoy contra ti, oh Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y pondré garfios en tus quijadas y te sacaré con todo tu ejército, caballos y jinetes, todos ellos bien equipados, una gran compañía con broquel y escudo, todos ellos empuñando espada. Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco. Gomer con todas sus tropas, Bet-Togarmá de las partes más remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Disponte y prepárate, tú y toda la multitud que se ha reunido alrededor tuyo, y sé para ellos guarda. Después de muchos días recibirás órdenes. Al fin de los años vendrás a la tierra recuperada de la espada, cuyos habitantes han sido recogidos de muchas naciones en los montes de Israel, que habían sido una desolación continua. Este pueblo fue sacado de entre las naciones y habitan seguros todos ellos. Tú subirás y vendrás como una tempestad, serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Así dice el Señor Dios. Sucederá en aquel día que pensamientos vendrán a tu mente y concebirás un plan malvado y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas, para tomar botín y para proceder al saqueo, para volver tu mano contra los lugares desolados, ahora poblados, y contra el pueblo reunido de entre las naciones, que ha adquirido ganado y posesiones, que habitan en medio de la tierra. Saba y Dedán y los mercaderes de Tarsis con todos sus pueblos te dirán, ¿has venido para tomar botín? ¿Has reunido tu compañía para saquear, para llevar plata y oro y para llevar ganado y posesiones, para tomar gran botín? Por tanto, profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog, así dice el Señor Dios, en aquel día, cuando mi pueblo Israel habite seguro, ¿no lo sabrás tú? Vendrás de tu lugar de las partes remotas del norte, tú y mucha gente contigo, todos montados a caballo, una gran multitud y un poderoso ejército, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Así dice el Señor Dios. ¿Eres tú aquel de quien hablé en tiempos pasados por medio de mis siervos, los profetas de Israel, que profetizaron en aquellos días durante años que yo te traería contra ellos? Sucederá en aquel día cuando venga Gog contra la tierra de Israel, declara el Señor Dios, que subirá mi furor y mi ira. Y en mi celo y en el fuego de mi furor, declaro que ciertamente en aquel día habrá un gran terremoto en la tierra de Israel. Los peces del mar, las aves del cielo, las bestias del campo y todos los animales que se arrastran sobre la tierra y todos los hombres sobre la superficie de la tierra temblarán en mi presencia. También se derrumbarán los montes, se desplomarán los precipicios y todo muro caerá por tierra. En todos mis montes llamaré la espada contra Gog, declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Haré caer una lluvia torrencial, piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. Y mostraré mi grandeza y santidad, y me daré a conocer a los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy el Señor. Capítulo 39. Y tú, hijo de hombre, profetiza contra Gog y di, así dice el Señor Dios, yo estoy contra ti, Gog, príncipe supremo de Mesec y Tubal. Te haré dar vuelta y te empujaré, te recogeré de las partes más remotas del norte y te traeré contra los montes de Israel. Romperé el arco de tu mano izquierda y derribaré las flechas de tu mano derecha.
Sobre los montes de Israel caerás y todas tus tropas y los pueblos que están contigo. Te daré por comida a toda clase de ave de rapiña y las bestias del campo. Sobre el campo abierto caerás, el que he hablado, porque soy yo el que he hablado, declara el Señor Dios. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas, y sabrán que yo soy el Señor. Daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel, y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Ciertamente viene y se cumplirá, declara el Señor Dios. Este es el día del cual he hablado. Entonces saldrán los habitantes de las ciudades de Israel y harán hogueras con las armas y quemarán escudos, broqueles, arcos y flechas, mazos y lanzas, y harán fuego con ellos durante 7 años. No tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas. Despojarán a sus despojadores y saquearán a sus saqueadores, declara el Señor. Y sucederá en aquel día que daré a Gog un lugar para sepultura allí en Israel, el valle de los que pasan al oriente del mar, y cortará el paso a los viajeros. Allí enterrarán a Gog con toda su multitud, y lo llamarán el valle de Amón Gog. Durante 7 meses la casa de Israel los estará enterrando para limpiar la tierra. Todo el pueblo de la tierra los enterrará, y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique, declara el Señor Dios. Escogerán hombres que constantemente recorran la tierra y entierren a los que pasen, a los que queden sobre la superficie de la tierra para limpiarla. Después de 7 meses harán un reconocimiento. Cuando pasen los que recorran la tierra, el que vea un hueso humano pondrá señal junto a él, hasta que los sepulteros lo entierren en el monte de Amón Gog. Y el nombre de la ciudad será Amoná, y dejarán limpia la tierra. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor. Dile a toda clase de ave y a toda bestia del campo, congréguense y vengan, júntense de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes, un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre. Comerán carne de poderosos y beberán sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran carneros, corderos, machos, cabríos y toros, engordados todos en Basán. Comerán grasa hasta que se harten y beberán sangre hasta que se embriaguen del sacrificio que he preparado para ustedes. En mi mesa se hartarán de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor Dios. Pondré mi gloria entre las naciones, y todas las naciones verán el juicio que he hecho y mi mano que he puesto sobre ellos. La casa de Israel sabrá que yo soy el Señor su Dios desde ese día en adelante. Las naciones sabrán que la casa de Israel fue al cautiverio por su iniquidad, porque actuaron pérfidamente contra mí. Escondí pues mi rostro de ellos, los entregué en manos de sus adversarios, y todos ellos cayeron a espada. Conforme a su inmundicia y conforme a sus transgresiones, así los traté, y de ellos escondí mi rostro. Por tanto, así dice el Señor: ahora restauraré el bienestar de Jacob y tendré misericordia de toda la casa de Israel, y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí, cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice ir al cautiverio entre las naciones. Y después los reuní de nuevo en su propia tierra, sin dejar allá a ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor Dios. Amén. Esa es la palabra del Señor, hermanos. Ante un pasaje de estos es desafiante, no se puede decir que no, porque ha habido muchas interpretaciones a lo largo de la historia y aún hoy en día. Si ustedes buscan en YouTube este pasaje van a encontrar muchas cosas muy interesantes.
Pero el mensaje que yo quiero, que con el que ustedes queden hoy a la luz de este texto, hermanos, es el siguiente. Confiemos en que Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. Es un mensaje para nosotros. Confiemos en que Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. Y quiero hacerlo por medio de dos cosas. Quiero que primero vayamos por medio, a través de las imágenes que el texto presenta, lo acabamos de leer, pero vamos a pasar a través de esas imágenes para afirmar este mensaje. Y luego vamos a ver algunas lecciones que se desprenden de este texto y que afirman este mensaje que les estoy proponiendo. El mensaje: confiemos en que Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. Pensemos en las imágenes, hermanos, y quiero hacer esto porque nosotros no podemos asumir que acabamos de leer el texto y que todos sabemos lo que está diciendo ya en el momento. Seguro ya lo leímos, y si les pregunto a algunos de ustedes, dígame de qué acabamos de leer, van a decir de un tal Gog y de una guerra, y ya. El pasaje nos presenta ciertas imágenes por las cuales creo yo que está mostrando este mensaje, el hecho de que Dios asegura sus propósitos gloriosos a pesar o ante cualquier oposición. Y situámonos en el texto, estamos ya cerca del final de Ezequiel, y tengamos en cuenta que Ezequiel ha venido hablando de la restauración de Israel. Por muchos capítulos habló de juicio contra Israel, luego por muchos capítulos habló de juicios en contra de naciones que eran enemigas de Israel o que podrían llegar a ser aliados de Israel, como Egipto, y luego empezó a hablar de restauración, de esa restauración que vendría al pueblo de Israel. De los capítulos 33 al 37 está estos mensajes, y ahora tenemos este capítulo que pareciera ser un paréntesis. Se nos presenta a Israel como seguro y confiado en su tierra, y de hecho Dios había prometido antes cómo Dios iba a habitar en medio de este pueblo estando seguros, tranquilos. Dios les habría de dar un nuevo corazón y ellos vivirían tranquilos. Miren la promesa final antes de que comenzara el capítulo 38, versículos 24 al 27 de Ezequiel 37. Estos versículos lo resumen muy bien, esa esperanza que tenían. Mi siervo David será rey sobre ellos. De esto predicó el pastor Chris la última vez. Y todos ellos tendrán un solo pastor. Andarán en mis ordenanzas y guardarán mis estatutos y los cumplirán. Aquí está presentando un Israel restaurado, con un rey, con el rey Mesías gobernando sobre ellos. Habitarán en la tierra que di a mi siervo Jacob, en la cual habitaron sus padres. En ella habitarán ellos y sus hijos y los hijos de sus hijos para siempre. Y mi siervo David será su príncipe para siempre. Haré con ellos un pacto de paz. Será un pacto eterno con ellos. Y los estableceré, los multiplicaré y pondré mi santuario en medio de ellos para siempre. Mi morada estará también junto a ellos, y yo seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Entonces aquí tenemos la promesa de Dios de habitar en medio del pueblo, haciendo un pacto de paz eterno con ellos, y el Señor lo cumpliría. Y dice el versículo final, otra promesa era que las naciones sabrán que yo, el Señor, santifico a Israel, cuando mi santuario esté en medio de ellos para siempre. Entonces tenemos la imagen del Señor habitando con su pueblo en total armonía, paz, perfección. Eso que el Antiguo Testamento llama constantemente, quizás ustedes han escuchado como Shalom, esa paz perfecta en todas las áreas. La pregunta es, ¿será que puede haber algo que obstaculice ese plan de Dios? Y ahí tenemos los capítulos 38 y 39, que aparentemente no nos hablan mucho de paz, sino de guerra. En los capítulos 40 al 48 muestra cómo el Señor iba a habitar en medio del pueblo, pero los capítulos 38 y 39 tenemos simplemente, ¿será que algo va a impedir que el Señor cumpla sus planes? La respuesta es no. Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. Y es por eso que tenemos este texto aquí. Este texto se divide en 7 estrofas que todos empiezan con la frase, no sé si se dieron cuenta, así dice el Señor Dios.
Capítulo 38, versículo 1. Tengan allí en sus Biblias. Y vino a mí la palabra del Señor. Versículo 2. Hijo de hombre, pon tu rostro contra Gog, de la tierra de Magog, príncipe supremo de Mesec y Tubal, y profetiza contra él. Y aquí empieza la primera estrofa. Así dice el Señor Dios. ¿Cómo comienza el versículo 10? En sus Biblias, miren allí. Así dice el Señor Dios. Sucederá en aquel tiempo. Y igual tenemos en el versículo 14, profetiza, hijo de hombre, y dile a Gog, así dice el Señor Dios. Lo que tenemos aquí es una composición de unas estrofas en las cuales por medio de imágenes muy vívidas, como si ustedes estuvieran viendo una película o un cómic, estuvieran leyendo un cómic, por medio de muchas imágenes ilustra cómo el pueblo de Dios podía confiar y estar seguro de que nada se habría de interponer entre los planes de Dios y el cumplimiento de ellos. Pasemos por estas imágenes, hermanos. Quiero que ustedes utilicen su imaginación hoy. Muchas veces leemos la Biblia sin imaginarnos lo que está diciendo y queremos saltar de bueno, esto significa esto y esto y esto, pero piensen en estas imágenes. En la primera estrofa de los versículos 1 al 9 tenemos la identidad de este enemigo que se iba a presentar ante Dios. Se llama Gog. Este príncipe gobierna sobre Magog, en las tierras de Mesec y Tubal, y este rey hace una alianza para atacar a Israel. Miren cómo el versículo 5 empieza a enumerar ciertas naciones que se iban a unir a este príncipe para atacar a Israel. Persia, Etiopía, versículo 5 estoy leyendo, Persia, Etiopía y Fut con ellos, todos con escudo y casco, Gomer con sus tropas, Bet Togarmá de las partes remotas del norte, con todas sus tropas, muchos pueblos están contigo. Y luego, en el versículo 9 nos dice, tú subirás y vendrás como una tempestad. Serás como una nube que cubre la tierra, tú y todas tus tropas y muchos pueblos contigo. Aquí está hablando de, mejor dicho, una alianza de ejércitos y de naciones que vendrían como una tempestad, dice. Como cuando ustedes ven hacia cierto lugar y se ve la nube allá grandota, oscura, que viene hacia algún lugar y uno dice, uy, aquí va a haber tremendo aguacero, como de todos estos días pasados, en semanas pasadas. Dice, así vendría. Esa es la imagen que utiliza. En la segunda estrofa ya vimos quién es el enemigo, se presenta un enemigo con muchas naciones y noten cómo lo describe en la segunda estrofa que va de los versículos 10 al 13, nos presenta esas intenciones de este príncipe llamado Gog y tiene unas intenciones malas. Lo que quiere hacer es devastar a este pueblo que habita tranquilo, que habita en paz. Versículo 11 dice, y dirás, subiré contra una tierra indefensa, iré contra los que viven tranquilos, que habitan confiados, que habitan todos ellos sin murallas, sin cerrojos ni puertas. Es decir, el pueblo de Israel está viviendo tranquilo, no tiene ninguna amenaza. Como nos dice, como leímos hace un momento, no tienen puertas, no tienen murallas, no tienen cerrojos. Ellos están súper tranquilos y lo que dice Gog es, bueno, ¿sabe qué? Veo estos pueblos están tan tranquilos que voy a ir y los voy a atacar. No tienen ninguna defensa. Se presentan las intenciones de este príncipe malvado. Imagínense ustedes siendo parte de ese pueblo que habita tranquilo y empiezan a escuchar, uy, hay alguien que se va a venir en contra de nuestra. Es como usted estar totalmente solo en un callejón a las 2 de la mañana en el centro de Bogotá, un callejón sin salida, y vienen 15 personas que con el aspecto usted dice, con uno bastaría, pero hay 15. Y usted dice, no tiene para dónde ir, usted está totalmente inseguro. Y pues algo así se está presentando aquí. En la tercera estrofa ya nos presentó el enemigo, sus intenciones. En la tercera estrofa que va a los versículos 14 al 16, presenta cómo ellos en esta alianza iban a atacar a este pueblo que habitaba seguro. Y algo muy importante empezar a notar aquí, hermanos, es que, no sé si se dan cuenta en el texto, pero Dios es el que dirige todo. Dios dice, yo soy el que te traeré, te sacaré. Y en el versículo 16 dice, y subirás contra mi pueblo Israel como una nube para cubrir la tierra. Sucederán los posteriores días que te traeré contra mi tierra, para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado
por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Aunque las intenciones de este príncipe y todos sus aliados son malvadas, simplemente quieren atacar a Israel y saquearlo, Dios dice, yo soy el que te traeré, yo soy el que estoy haciendo esto. Y algo que nos presenta esta tercera estrofa es que se le vienen otras personas y dicen, uy, ¿usted va a saquear? Están ahí preparados como, uy, ¿qué va a haber para nosotros? Ahí es donde se presenta a estos pueblos Saba y Dedán en el versículo 13. Entonces, utilicen su imaginación. Ezequiel utiliza muchas imágenes para crear un impacto en nuestras mentes. Y eso es lo que quiero que nosotros hagamos en este momento. Es como cuando en el capítulo 1 vimos esa visión de Ezequiel con ruedas, con ojos y todas esas figuras. La idea no es que usted, ay, ¿qué significan los ojos? Ay, ¿qué significa la rueda? Sino, pensemos, imagínese esa imagen. Ahora, imagínense en esa imagen de un pueblo seguro, tranquilo, este príncipe haciendo este plan y mejor dicho se está tramando todo este complot contra ellos. En la cuarta estrofa, versículos 17 al 23, tenemos la gran noticia para Israel y es aquí donde este pasaje empieza a cobrar mucho más sentido en todo el contexto de estos últimos capítulos de Ezequiel. La buena noticia para Israel es que su estado de seguridad en el que estaban estaba asegurado por Dios. Es por eso que llamé a mi sermón seguridad asegurada. Ellos están seguros y Dios les asegura que ellos van a permanecer así, incluso cuando todos ellos hacen todo ese complot de esa alianza para rebelarse y destruirlos. Dios mismo, quien movía soberanamente a Gog y a estos pueblos, iba a intervenir y no iba a permitir que estos pueblos tuvieran ningún éxito en destruir esa seguridad que este pueblo tenía allí. Y lo dice con un lenguaje poético, con un lenguaje, presten atención hermanos, apocalíptico. Apocalíptico no quiere decir necesariamente que tiene que ver con el futuro, sino que simplemente utiliza imágenes muy pintorescas y de destrucción con diferentes imágenes. Miren lo que dice el versículo 21 y 22. ¿Cómo el Señor iba a intervenir? Entonces tenemos a estas naciones, están acampando afuera alrededor de Israel, y dice el versículo 21 y 22 que el Señor iba a intervenir. En todos mis montes llamaré la espada contra Gog, declara el Señor Dios. La espada de cada cual se volverá contra su hermano. Con pestilencia y con sangre haré juicio contra él. Y haré caer una lluvia torrencial y piedras de granizo, fuego y azufre sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él. ¿Quién es el que pelea aquí? ¿Quién es el que derrota a estos pueblos? El Señor. ¿Y con qué imágenes se describe que los iba a derrotar? ¿A qué le recuerda todas esas imágenes? Granizo, pestilencia, sangre. Egipto. Y también a Sodoma y Gomorra. Fuego y azufre llueve sobre estas personas. Es una combinación de juicios y de medios que simplemente nos recuerdan a Éxodo, a todos estos sucesos anteriores en los cuales el Señor intervino soberanamente, y podemos empezar a ver cuál es el mensaje central de esto, solamente con la historia, hermanos. Gog, sus intenciones de atacar a este pueblo y el Señor interviniendo, y el contexto nos dicen, simplemente está diciendo confiemos. Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. Así termina el capítulo 38. El capítulo 38 termina con esa historia y luego en el 39 lo que hace es retomar y describirlo de otra manera. ¿Cuántos han leído Génesis capítulo 1 y 2? ¿Y cuántos han preguntado por qué parece que se repite lo mismo? ¿O parece que hubiera dos historias de creación? No sé si se han dado cuenta, ya lo pueden, allá es. La escritura utiliza mucho eso, hermanos, la repetición, y repite lo mismo utilizando diferentes palabras para mostrar otra perspectiva. Como en Génesis 1 tenemos la descripción de la creación de los 6-7 días, en el capítulo 2 tenemos simplemente la descripción más detallada desde otro ángulo de esa creación. Esto sucede aquí con Ezequiel 38 y 39. 38 ya describió la destrucción. Aquí cuando terminamos el 38 ya el Gog y sus enemigos fueron destruidos. Sí, ¿cierto?
con pestilencia, con sangre, con espada, con todas ellas, y no sabemos exactamente con cuál de todas ellas, porque espada, sangre, pestilencia, granizo, fuego, ¿con cuál de todas los destruye? Con todas. Está acumulando imagen tras imagen para mostrar cómo el Señor interviene. Y en el capítulo 39, de los versículos 1 al 16, tenemos ahora la descripción desde otra perspectiva, desde otro punto. El Señor está diciendo ahora, Gog lo voy a desarmar. Es decir, el que venía armado y que parecía que tenía todas las de ganar, el tiro le sale por la culata. Porque tiene el arco y el Señor le dice, voy a quitar tu arco de tu mano izquierda y tus flechas de tu mano derecha. Queda totalmente desprotegido. Y luego dice el versículo 6 que Dios enviaría fuego. Y luego nos dice que todos los cuerpos de estas naciones, estos ejércitos iban a quedar tendidos sobre la tierra. Muchísimos, muchísimos cuerpos. Eso es una imagen supremamente bélica y fea. No sé cuántos de ustedes han visto imágenes, por ejemplo, del Holocausto, de cuerpos apilados que fueron asesinados por los nazis. Y es una imagen horrible. Ahora imagínense todos estos cadáveres tirados allí. Y el Señor le dice, la victoria va a ser tan grande que van a tomar todas las armas, todos los escudos de estas personas y van a hacer hoguera por 7 años. Les va a durar por 7 años. Van a tener tanta madera para tener fuego prendido por 7 años. Y luego les dice, y van a durar 7 meses recogiendo todos sus cadáveres. Y luego por otros 7 meses van a hacer una inspección. ¿Se hace en la película? Dice el versículo 10, no tomarán leña del campo ni la recogerán de los bosques, porque harán hogueras con las armas, despojarán a sus despojadores, saquearán a sus saqueadores, declara el Señor Dios. Y luego en el versículo 17 al 20, donde empieza ya la penúltima estrofa, hay una imagen incluso peor. Lo que dice es que el Señor iba a hacer una invitación a un banquete. Y el banquete, la comida principal, el plato principal, ¿cuál es? Los cadáveres. Y las invitaciones son para las aves y las bestias del campo. Miren lo que dice este pasaje y es supremamente impactante. Y es por eso que quiero que se imaginen toda esta película, es supremamente gráfico. Versículo 17 del capítulo 39. En cuanto a ti, hijo de hombre, así dice el Señor Dios, dile a toda clase de ave y a toda bestia del campo, miren esta invitación, congréguense y vengan, júntense de todas partes al sacrificio que voy a preparar para ustedes. Un gran sacrificio sobre los montes de Israel, y comerán carne y beberán sangre, comerán carne de poderosos, beberán sangre de los príncipes de la tierra, como si fueran corderos, carneros, corderos, machos, cabríos y toros, engordados todos en Basán. Comerán grasa hasta que se harten y beberán sangre hasta que se embriaguen, el sacrificio que he preparado para ustedes. Y luego lo presenta como en una mesa, todos los cadáveres en la mesa. En mi mesa se hartarán de caballos y jinetes, de poderosos y de todos los hombres de guerra, declara el Señor. La imagen es grotesca. Si ustedes lo ilustraran, no sería apto para presentar a los niños, ¿no? Y incluso para los adultos tampoco. Pero esta es la imagen que Dios utiliza y le da a Ezequiel para mostrar esa gran victoria y esa gran justicia que el Señor iba a derramar sobre este pueblo, sobre los enemigos del pueblo de Dios, con el propósito de asegurarles de que el Señor se encargue de cumplir sus planes y que nada los obstaculiza. Dice un comentarista lo siguiente sobre esta imagen: estas son imágenes horribles que no en vano expresan una realidad horrible. Aquellos que se empeñan en ser enemigos implacables de Dios y de su pueblo tendrán que enfrentarse en última instancia a la destrucción más absoluta. Y es algo así como lo que presenta el Nuevo Testamento. El que más habló de la destrucción eterna fue el Señor Jesús y lo utilizó por medio de imágenes gráficas.
donde hay lloro y crujir de dientes, donde el gusano nunca se muere, donde el fuego nunca se apaga. Son imágenes fuertes, pero que en este texto tienen el propósito de mostrar cómo el Señor se encarga de cumplir sus propósitos y no hay nadie quien detenga su mano. Nosotros acabamos de cantar hace un momento, contempla a Dios, en su trono está, nadie es como Él, venid a adorarle. Contempla a Dios, contemplemos a Dios, hermanos. Este es un Dios que es glorioso. Y ahí terminan las imágenes. Esas son las imágenes que nos presenta el texto y ahora veamos algunas lecciones. Ustedes dirán, ¿qué tiene que ver eso con nosotros? Bueno, las lecciones que quiero que ustedes vean por un momento son básicamente lo mismo del mensaje, simplemente desglosándolo. Y en primer lugar, este texto nos recuerda que Dios se asegura de cumplir sus propósitos gloriosos. Noten cómo al final del capítulo 39 ya deja de hablar de una manera tan simbólica y empieza a hablar por medio de declaraciones claras. Capítulo 39, versículo 25. Y en todo eso nos muestra que el Señor hace todo para mostrar su gloria. 25 del 39 dice, me mostraré celoso de mi santo nombre. Versículo 27 dice, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Versículo 28, entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios. Y esto no es algo que aparece solamente al final, sino a lo largo de los dos capítulos. No sé si se dieron cuenta, pero esto es lo más enfático en todos los dos capítulos. Capítulo 38, versículo 16. Cuando dice, subirás contra mi pueblo, Israel, como una nube para cubrir la tierra, sucederá en los postreros días que te traeré contra mi tierra. ¿Para qué? Para que las naciones me conozcan cuando yo sea santificado por medio de ti ante sus ojos, oh Gog. Versículo 23 del capítulo 38. Mostraré mi grandeza y santidad, me daré a conocer a los ojos de muchas naciones y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 6 del capítulo 39. Enviaré fuego sobre Magog y sobre los que habitan seguros en las costas y sabrán que yo soy el Señor. Versículo 7, daré a conocer mi santo nombre en medio de mi pueblo Israel y nunca más permitiré que mi santo nombre sea profanado. Y sabrán las naciones que yo soy el Señor, el Santo de Israel. Y en el versículo 13 del mismo capítulo, todo el pueblo de la tierra los enterrará. Y dice, y será para ellos memorable el día en que yo me glorifique. Es supremamente enfático, hermanos. El Señor está haciendo todo esto para su propia gloria y está interviniendo ante los planes de este enemigo que parece imposible de vencer para mostrar su gloria, para mostrar cómo el Señor cumple sus propósitos de glorificarse. Y no importa si la oposición viene de Gog y de todos los pueblos del mundo, los propósitos de Dios se cumplirán porque Dios es un Dios que reina, que gobierna, que ha creado todo cuanto existe y sustenta todo cuanto existe y nadie se puede oponer a Él. Si Dios quiere algo, no hay nadie que pueda oponerse a Él. O sea, en un sentido sí se oponen, pero no hay nadie que se pueda oponer con éxito. Hermanos, tenemos un Dios que es libre, es un Dios que no depende de factores externos para cumplir sus propósitos. Si Dios decide hacer algo y si Dios ha prometido hacer algo, Él lo va a cumplir. Alguien decía, creo que era C.S. Lewis, que decía, si todos los seres humanos se volvieran ateos, Dios seguiría siendo Dios. Es decir, Dios no depende de ninguno. Y Dios no depende de nada ni de nadie para cumplir sus propósitos. Y si hay alguna oposición, si hay algún aparente impedimento, lo que hace Dios es usar esos aparentes impedimentos para cumplir sus propósitos soberanos, como aquí. Gog se va a revelar. Venga a ver, venga, yo cumplo mi propósito de glorificarme con usted. Hermanos, en toda la Escritura tenemos este mensaje y es que Dios asegura cumplir sus propósitos gloriosos. Ningún plan de Dios se ve finalmente frustrado.
Ninguno. Podríamos pensar en muchos ejemplos, pero creo que uno de los más sorprendentes o el más sorprendente de toda la escritura es el mismo cumplimiento de el Hijo de Dios viniendo a morir. Piensen en cómo Judas, motivado por su avaricia y usado por Satanás, se entrega y vende al Señor. Satanás y Judas pensaron, uy, estamos haciendo algo. Satanás pensó, estoy haciendo algo bueno, voy a matar al Hijo de Dios. Los judíos, movidos por su malicia también, por su maldad, y los romanos crucifican al Señor. Y todos ellos piensan que se están oponiendo a los planes de Dios, en un sentido. Pero lo que Dios hace es cumplir los planes suyos, incluso usando la maldad de esas personas. Y eso es lo que dice Hechos capítulo 4, versículo 27 y 28. Miren lo que dice allí. Porque en verdad, en esta ciudad se unieron tanto Herodes como Poncio Pilato junto con los gentiles y los del pueblo de Israel. Todos ellos tenían sus manos untadas allí en la muerte del Señor. Contra tu siervo Jesús, a quien tú ungiste. ¿Para qué? Para hacer cuanto tu mano y tu propósito habían predestinado que sucediera. Y así es que nosotros somos salvos hoy. Por medio de la obra del Señor que se encarga de asegurar sus planes ante cualquier oposición. No hay oposición que detenga la mano del Señor. Ninguna de estas personas estaba obstaculizando finalmente los propósitos de Dios, sino que Dios estaba obrando para la salvación de su pueblo y para su propia gloria. Mis hermanos, nuestro Dios gobierna. Él reina sobre los reinos del mundo, sobre las naciones, sobre los gobiernos corruptos, sobre los movimientos ideológicos. Nuestro Dios gobierna. Y no solamente sobre las cosas macro por allá que nosotros decimos, sí, el Señor está ocupado por allá, esas cosas grandes, sino en las cosas micro con personas como nosotros. El Señor gobierna. Por encima del poder de Satanás, por encima del poder de los gobiernos, por encima del poder de las circunstancias que parecen muchas veces al azar, el Señor gobierna y cumple sus propósitos soberanos. Es por eso que podemos confiar en que Dios se asegura de cumplir sus planes, sus propósitos soberanos ante cualquier oposición. Lo que para nosotros parece oposición, para el Señor no lo ve así, no lo es. Es por eso que leímos al principio en el Salmo 33, que es un salmo que les recomiendo, cuando terminen aquí, salgan, léanlo otra vez y van a ver cómo el Salmo 33 es un reflejo de alabanza de lo que se muestra en estos dos capítulos. Versículos 10 y 11. El Señor hace nulo el consejo de las naciones, frustra los designios de los pueblos. Y por otro lado, no se queda así, sino que dice, el consejo del Señor permanece para siempre, los designios de su corazón de generación en generación. Ese es nuestro Dios. Y esto nos debería mover a alabarlo, a contemplar cuán poderoso es este Dios. Me encanta lo que Spurgeon comenta sobre ese texto en los Salmos. Él dice, las generaciones van y vienen, los hijos siguen a sus padres a la tumba, pero la mente imperturbable de Dios avanza con una serenidad ininterrumpida, produciendo resultados ordenados con certeza infalible. Ningún hombre puede esperar que su voluntad o plan se lleve a cabo de generación en generación. La sabiduría de una época es la locura en la que le sigue, pero la sabiduría del Señor es siempre sabia y sus designios se ejecutan de siglo en siglo. Su poder para llevar a cabo sus propósitos no disminuye en nada por el paso de los años. Aquel cuyo poder fue absoluto sobre el faraón de Egipto no es hoy menos poderoso para enfrentarse a reyes o naciones. Es rey de reyes y señor de señores. Las ruedas de sus carros siguen girando hacia adelante con grandeza imperial y no hay nadie capaz de resistir su voluntad eterna ni tan solo por un momento. Eso es nuestro Dios, hermanos. Hermanos, no hay promesa que Dios haya dado a su pueblo como la que hizo en el capítulo 37, antes de que empezara el texto que estamos viendo hoy. No hay promesa que Dios haya dado a su iglesia, como todas las que nosotros tenemos,
que el Señor no vaya a cumplir y que el Señor no pueda cumplir. El Señor ha prometido que el Señor Jesús hará nuevas todas las cosas y Él lo cumplirá. El Señor ha prometido edificar a su iglesia y Él lo hará. No hay nada que pueda obstaculizar eso. El Señor ha prometido que toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que Jesucristo es Señor, y así será. No hay gobierno humano que pueda impedir eso. Ni la agenda, yo no sé qué, ni las uniones gubernamentales pueden impedir eso. Hermanos, muchas veces nosotros vivimos como si el que gobernara fuera sobre todas las cosas, fueran las naciones, si fuera Petro y la unión, yo no sé qué, y la agenda. Los que les gusta ver muchos videos de YouTube, hermanos, yo no estoy diciendo que sea verdad, no sea verdad, pero el Señor gobierna. Confiemos en que Dios asegura sus propósitos gloriosos ante cualquier oposición. ¿Cuál debería ser nuestra respuesta? Esa es la segunda lección que quiero resaltar en el texto. Y es que no solamente Dios se asegura de cumplir sus propósitos gloriosos, sino que a la luz de eso, el pueblo de Dios, de este Dios soberano, puede confiar en su Dios, sin importar cualquier oposición. Nuestra respuesta ante esta verdad debería ser admiración, reverencia, alabanza, gratitud ante este Dios. Es decir, Señor, yo confío en ti porque tú eres un Dios que es digno de confiar, porque cumples lo que prometes y no hay nadie que pueda impedirlo. Si ustedes le prometen algo a alguien, hay muchas razones por las cuales ustedes no podrían cumplir esa promesa, ¿cierto? Ustedes pueden tener la mejor intención. Mira, hijo, yo te prometo esta cosa. Pues ustedes no pueden garantizar que mañana van a estar vivos, ni que van a tener los medios ni la salud para hacerlo. Eso no pasa con Dios. Y es por eso que nosotros podemos confiar en Dios. Al inicio del sermón yo preguntaba por qué tenemos este texto aquí. Si Ezequiel ha venido hablando de restauración, ¿por qué tenemos este texto aquí? La respuesta es que a la luz de todas esas promesas de restauración podemos confiar nosotros de que nada puede romper las promesas del Señor. Incluso ante el enemigo aparentemente más invencible. Imagínense si las imágenes que vimos pararan antes de la intervención del Señor. Simplemente dijeran, miren, viene este enemigo y ustedes no tienen ni puertas ni cerrojos, no tienen ejército, están ahí. ¿Qué podían hacer ellos? Nada. Es como uno estar en el epicentro de la bomba, 5 minutos antes de que caiga. Usted puede correr con todas sus fuerzas, pero no habría nada. Pero el Señor sí puede intervenir. El Señor nos dice en los versículos 25 al 29 del capítulo 39 cómo el Señor hacía todo esto para el bien de su pueblo. Por tanto, así dice el Señor Dios: ahora restauraré el bienestar de Jacob. Tendré misericordia de toda la casa de Israel y me mostraré celoso de mi santo nombre. Y ellos olvidarán su ignominia y todas las infidelidades que cometieron contra mí cuando habiten seguros en su tierra sin que nadie los atemorice. Cuando yo los traiga de entre los pueblos y los reúna de las tierras de sus enemigos, seré santificado en ellos ante los ojos de muchas naciones. Entonces sabrán que yo soy el Señor su Dios, porque los hice venir al cautiverio entre las naciones y después los reuní de nuevo en su propia tierra sin dejar allá ninguno de ellos. No les ocultaré más mi rostro, porque habré derramado mi espíritu sobre la casa de Israel, declara el Señor. Hermanos, el pueblo de Dios, que a la luz de esta última porción, son aquellos que tienen el Espíritu de Dios, pueden confiar en que sin importar las circunstancias externas en sus vidas o la oposición en contra del Señor, el Señor siempre cumple sus propósitos gloriosos. Pero déjenme preguntarles, yo estoy seguro que aquí hay personas que no son parte de ese pueblo. Esta destrucción que describo aquí es solamente una sombra de lo que le espera a aquellas personas que son enemigos de Dios. Y aquellos que son enemigos de Dios son aquellos que no han creído en Cristo y no se han arrepentido de sus pecados. Esto que vimos aquí es simplemente una caricatura al lado de la realidad del juicio eterno y de la condenación.
¿Eres tu pueblo, parte del pueblo de ese Dios que puede confiar en que todas las cosas Dios las obra para bien? ¿Cómo sabes que eres pueblo de Dios? El pueblo de Dios tiene el Espíritu de Dios y ese Espíritu convence de pecado. Ese Espíritu abre los ojos y guía hacia Jesucristo, a contemplar su obra en la cruz y a abrazar su obra a favor de pecadores. Si tú no has hecho eso, y si no lo estás haciendo continuamente, hoy incluso, arrepiéntete de tus pecados y cree en Jesucristo. Hermanos, el pueblo de Dios que tiene todos estos beneficios no puede tener un sentido de superioridad. Aquí en el mismo texto dice que ellos se iban a recordar cómo el Señor los había juzgado por sus pecados. Les estaba recordando su maldad. Pero ahora, como dijo el pastor Miguel al inicio, me gustó mucho, los que antes habían sido tan rebeldes y merecían solamente el juicio de Dios, ahora están recibiendo todas estas promesas y la seguridad de las promesas de Dios. Hermano, si tú eres parte del pueblo de Dios, las circunstancias difíciles que tú pasas, las tribulaciones, la enfermedad, las pérdidas de seres queridos, la persecución, nada de eso es un obstáculo para que el Señor cumpla sus planes soberanos de hacer bien a sus hijos y de glorificarse al mismo. Eso es lo que el apóstol Pablo confiaba. En Romanos 8:35 él dijo: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Es decir, ¿quién puede hacer que esa relación de Cristo con su pueblo de pacto se rompa? ¿Quién puede obstaculizar eso? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Y el apóstol Pablo sabía que Dios asegura de cumplir sus propósitos soberanos, sin importar los obstáculos. Por eso dice al final: por esto estoy convencido, porque estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Es por eso que podemos confiar en que Dios cumple sus propósitos soberanos ante cualquier oposición, hermanos. Finalmente, con esto termino, hermanos. En este punto algunos de ustedes se pueden estar preguntando: ok, Juan, amén a todo lo que usted ha dicho, pero yo he escuchado que este Gog y Magog tiene que ver con el futuro, no conmigo. Tiene que ver con los conflictos internacionales, con Rusia y el conflicto de Israel y Palestina, y es por eso que nosotros debemos estar atentos. ¿Quién es realmente este Gog de la tierra de Magog? Y saben, hermanos, la respuesta es que nadie lo sabe con certeza. Si ustedes escuchan por allí a alguien, de hecho yo hice el ejercicio, busqué en internet y hay pastores muy reconocidos que afirman: no, este Gog es Rusia y va a pasar en tal época y toda la vaina especulativa. Hermanos, una lección final de este pasaje es que el propósito de este texto es la esperanza y no la especulación. Hay muchas personas a lo largo de la historia que han propuesto: ¿quién es este Gog? ¿Y de qué se trata esta guerra? ¿Y cuándo va a pasar? Y mejor dicho, las noticias a todo momento y qué está pasando con Israel y todo esto. Hermanos, primero, no hay persona con el mismo nombre en el Antiguo Testamento. Algunos dicen que se refería a Giges, un famoso rey de Lidia que queda en la región de Mesec y Tubal, en esa época la actual Turquía. Otros dicen que se refiere a Babilonia, otros dicen que se refería a etcétera. Y como dice un comentarista, él decía: a lo largo de los siglos de la era cristiana, las diferentes generaciones han identificado a Gog con el enemigo de turno más temido, que pareciese encajar mejor o acerca del cual se necesitase albergar la esperanza consoladora de que Dios lo destruiría por completo. Es por eso que Agustín veía a Gog en los furiosos ataques de los godos contra el Imperio Romano.
Lutero identificó a Gog y a Magog con los temidos turcos de su tiempo, contando con al menos una correspondencia que al menos venían del norte. En el siglo XX, una rama del cristianismo fundamentalista creía que Gog y Magog era la Unión Soviética, que iba a acabar con el régimen y se estaba oponiendo a como ese sentido cristiano que tenían hasta el momento. Y muchos hacen lo mismo hoy en día, hermanos. Y cuando ustedes se acercan a ese texto, lo que podemos saber es que si empezamos a especular y a entrar en disquisiciones, dice este comentarista, acerca de la identidad precisa de Gog, pretendiendo ser muy literales en nuestra interpretación de cómo y cuándo va a suceder supuestamente lo que narra Ezequiel 38 y 39, corremos el peligro de pasar por alto el mensaje principal de estos capítulos. El propósito prioritario de toda esta narración es hacer patente de una vez por todas que el Señor es Dios y hacer que Israel y las naciones reconozcan la verdadera identidad de ese Dios y de sus caminos. En resumen, sea quien sea Gog, haya sido o vaya a ser en el futuro, su existencia tiene como único propósito exhibir la gloria de Dios. Y es por eso que nosotros, al ver ese texto, podemos recordarnos de confiar en ese Dios que cumple sus propósitos soberanos ante cualquier oposición.